También otra de las críticas que hacen y que está muy apegado al tema de la ciudadanía y la juventud, y usted lo ha visto, es el tema de los falsos positivos, esta nueva cifra de la JEP y demás. También está todo el tema de la campaña de ese mural que le hicieron cerca a su casa y demás. ¿Qué responderá a la gente que sigue preguntando ¿Está todo el tema de qué? de ¿Todo los el tema falsos de qué? positivos? ¿Qué responderá a la gente Sí, que sigue correcto. Y preguntando? el segundo que me dijo cuál El era. mural. El mural. Claro, ya mismo. ¿Quién dio la orden? La gente se lo sigue preguntando. No, no, mire, yo he ido a 35 universidades. Yo no me escondo. Eso es una infamia contra mí. Le quiero contar esto. Me sumaron además como 16, 18 años que no estuve en el gobierno. Tan pronto habían quejas de la comunidad o de alguien. En el gobierno mío se tomaban decisiones. En 2003, ONG de esas que llaman de izquierda, siempre declaradas enemigas mías, y no sé por qué, dijeron que aquí no se está dando de baja a criminales, sino a campesinos. Inmediatamente di la orden, esa orden la di yo, que si había una baja en un combate, el cadáver no se moviera hasta que llegara el CTI. Pero me voy a ir de largo voy a pasar por lo que pasó en Jamundí 2 semanas antes de mi reelección presidencial, que pedí que eso lo asumiera la justicia ordinaria, no la penal militar. Cuando una noche de 2008 llega el ministro de Defensa con altos mandos a la presidencia y me dicen, sobre estos falsos positivos, aquí hay 26, 27, 28 altos militares que pueden ser culpables. Solamente uno de ellos podría haber sido culpable en la parte penal. Los otros eran por temas administrativos. Digo, no vigilaron suficientemente los protocolos y por eso se dio esto. ¿Qué hice yo, queridos amigos? Iniciativa propia. Con dolor en el alma, lo separé del ejército. ¿Por qué con dolor? Porque yo quiero a los soldados y policías de Colombia. A los pocos días me llaman a la oficina de Naciones Unidas en Bogotá y me dicen, aquí hay un capitán del ejército y ese capitán quiere hacerle una denuncia. Me dijo que en Ocaña, por proteger narcotraficantes, habían matado campesinos que los hacían pasar por narcotraficantes. No guardé silencio. De inmediato se le dije a la opinión pública, a la fiscalía. Yo dejé alrededor de 600 o más militares en la cárcel. Y a mí me duele mucho porque los quiero. Ahora, para mí es grave. 1 o 1000 casos. Con uno basta que sea Doctor grave. Uribe. Y hay muchas falsas. Pero déjeme terminar y usted me pregunta lo que quiera. Hay muchas falsas acusaciones. Por ejemplo, hay un caso de Aveiva, anterior a mi gobierno, cuando mataron a 50 soldados por parte de la FARC. Y entonces aparece una persona involucrada en eso y aparece hoy como falso positivo. Y también han llegado con la JEP, que por eso yo es una de las razones de mi desacuerdo con el texto de La Habana, obligan a los militares para evitarse un juicio y el riesgo de una condena penal a reconocer incluso delitos que no han cometido, querido amigo. ¿Sabe qué me dijo el de Naciones Unidas al final del gobierno? En los últimos tiempos no ha habido quejas. Yo hice todos los esfuerzos para que Colombia superara eso y le di la cara. Y yo no escogí los ministros de defensa porque fueron amigos míos. Ninguno de ellos había sido amigo mío. Y me preocupa mucho lo que después dijo Juan Manuel Santos, que era que se aplicaba esa política de Vietnam de contar cuerpos, que nunca se aplicó. Y él fue ministro en esa época tan grave, queridos amigos, pero eso me indispone a hablar del señor Pero cualquier cosa que le tenga que responder a usted, con mucho gusto. Doctor Uribe, y esa frase que precisamente no estaban recogiendo café, ¿usted se arrepiente de haberla dicho? A mí me lo dijo la fiscalía. Y entonces por eso lo dije. Y yo lo he repetido. Y ahora me pusieron una tutela, que por el mural aquí en mi casa. Es que, perdón, señores, aquí, esto es un sitio, esto era una finca de mi suegro, al que conseguí hace 60 años. Y esto se ha venido urbanizando. Aquí queda la casa de mi señora, la casa de nuestra familia.
Y allá a la entrada están haciendo un puente. Ahí no vinieron a pintar un mural, ahí vinieron a ofender a esta familia, porque casualmente yo estaba en Medellín, me llamaron y me vine. Se bajaron las personas que llenaron 3 buses y con cuchillo. El uno hirió a un compañero nuestro que llegó, le alcanzó a hacer una cortada superficial en la espalda con un cuchillo. Ahí está el video. Y ahora me pusieron una tutela por eso. Y cuando yo llegué, el señor Muriel dijo, elegido por el pacto histórico, con la ayuda de grupos armados en Medellín. Yo por eso no podía, al aceptarles esta invitación a ustedes, no puedo decir nada diferente a lo que le he dicho a colegas de ustedes que podrían tener una orientación neutral frente a mí, que ustedes la han tenido oposición, lo cual yo respeto, lo cual yo respeto. Entonces, ¿qué pasó? Ahora me ponen una tutela. Yo he respetado mucho las madres de Soacha. Con ellas me reuní en la presidencia antes de ser presidente. Algo dije hace unos años y les pareció mal. Hice una conciliación en la corte. Que quede claro, eso me ha dolido mucho porque este país en el 2010 iba mucho mejor. Yo voy a preguntar en estos días en público. Yo no hice un gobierno perfecto, pero el país iba mejor. Las Fuerzas Armadas estaban fuertes, la violencia descendiendo, la economía creciendo, la pobreza descendiendo, el Estado achiquitándose. Estábamos superando la crisis del 2008. Y voy a preguntar, sí, yo dejé el país que iba bien. ¿Quiénes son los culpables de estos años? Este deterioro del país que hemos logrado, queridos amigos. Yo sí voy a preguntar eso a los colombianos. Yo doy la cara en todo y a toda hora, pero también voy a formular esa pregunta, Julián. Doctor, le prometo que es la última pregunta. Muchas gracias por su tiempo, muy generoso. ¿Cómo fue derrotar a las FARC? Y yo estoy completamente seguro que si usted hubiera tenido un tercer periodo, usted hacía la paz con las FARC, porque estaban prácticamente derrotadas. Usted casi que obliga a las FARC a sentarlas en una mesa de negociación. ¿Cómo fue derrotarlas? Doctor Iván, lo que más celebraba yo era la desmovilización. Eso sí. Y el trabajo que hacía el doctor Luis Carlos Restrepo. Entonces se critica. No, es que Uribe desmovilizaba, pero no hacía acuerdos. Con la FARC no tuvimos diálogo, pero se estaban desmovilizando. Y los desmovilizados tenían todas las garantías. Háblese con Karina o con cualquier desmovilizado. Y se cambió el tema. Hubiera Juan Manuel Santos elegido por estas tesis, hubiera corregido efectos míos, hubiera mantenido la política y el país estaría hoy prácticamente sin coca. Y yo creo que la FARC se iba extinguiendo porque todos los días tenía deserciones y esas bandas criminales que resurgieron, porque es que nosotros desmovilizamos 53.000 personas, las dejaron crecer. Es muy grave lo que pasó, es muy grave lo que pasó. Y la verdad es que yo veo la campaña del 2010 y Antonio Navarro, el doctor Antanas Mocus, todos la pudieron recorrer por el país sin amenazas de fusil, etcétera. En estos días decía yo en Barranca Bermeja, decía, los señores del abuso que tanto me combaten, el paramilitarismo los iba a matar a todos. Si yo no llego con la política de seguridad democrática, ¿y cómo me combaten? ¿Cómo me combaten? Y hago llegar a ustedes y me hacen el favor y me entregan el video, porque lo voy a adjuntar a la respuesta de una tutela. Yo no he ofendido a las madres de Soacha. Las respeto profundamente. Que no vengan a decirme que, como lo dicen en esa tutela, que yo afecté la libertad cultural y la afecté y revictimicé a las madres de Soacha porque borré eso. Aquí vinieron sin producir yo una palabra y respeto. Se bajaron de 3 buses llenos un poco de personas, inclusive algunos que han sido muy agresivos en esa política de Medellín. El señor Muriel me dijo, su presencia genera violencia. ¿Cómo, señor Muriel? Usted vino a maltratarme y a maltratar a mi familia. Todo lo que hice fue coger un rodillo para borrar esa pared. Y le he dado la cara en todas partes. Yo respeto a las madres de Soacha, que yo soy padre de familia, queridos amigos.
y nunca volví a decir lo que supe por una conciliación que hice con un grupo de ellas en la Corte Suprema de Justicia. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.